Para Jesús es tan claro y definitivo hacer la voluntad del Padre que escuchen esta porción que dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16, 21 a 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nada va a obstaculizar, a impedir, a oponerse a que Jesús, por más difícil que sea, se disponga a hacer la voluntad de Dios. En este versículo estamos mirando a Jesús informándole a los discípulos uno de los pasos más difíciles, una de las tareas que el Padre le ha encomendado más difíciles, pero aún así no está dispuesto a renunciar a ella, sino que al contrario se dispone a hacer la voluntad de Dios. Ahora, en este mismo sentido, el Señor Jesús entonces nos llama a nosotros a unirnos a ese ejemplo. Se pone como referente que Él ha venido a hacer la voluntad de Dios. Pero eso no es solamente un acto de valentía, un acto de heroísmo que Él está haciendo. En realidad, Jesús lo que está poniéndose es como nuestro ejemplo, nuestro derrotero a seguir. Y mire lo que dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 7, 21, por ejemplo, dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es común hoy que en cualquier ambiente se tome el nombre del Señor. Dios te bendiga, gracias a Dios. Y es muy normal que escuchar esta clase de frases, pero para Jesús una cosa es hablar entre nosotros o referirnos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios, y reconocerle en palabras, pero otra cosa es hacer la voluntad de mi Padre, como dice Jesús, que está en los cielos. Cuando a esta clase de personas que tienen en sus labios frases muy bonitas relacionadas con Jesús, se les llama a hacer la voluntad del Padre, entonces ya existe una gran dificultad. A los discípulos Jesús les dijo una vez que su madre terrenal, su madre física y sus hermanos físicos también, o hermanos o madre en la carne, le buscan y la gente le dice: Maestro, te buscan. Él responde a la gente y aún a su familia terrenal: porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es decir, para Jesús es tan importante que el hombre que le quiere seguir, la mujer que le quiere seguir, esté dispuesto a hacer su voluntad, que esa disposición, esa obediencia es la que hace que se convierta en familia de Dios, en familia de Jesús. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesús. También explicando a sus discípulos acerca de cuál es la voluntad del Padre, en Mateo 18, 14 les dice: Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. En todos estos versículos lo que encontramos es a Jesús poniendo la voluntad de Dios en un plano en que los discípulos puedan entenderla y obedecerla.
En San Juan capítulo 7, 17, Jesús le dice a sus discípulos: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. San Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y finalmente, aunque hay muchas citas bíblicas que pudiéramos mencionar relacionadas con este llamado de Jesús a que sus discípulos estén sensibles, dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Lucas 12:47 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, el hacer la voluntad de Dios tiene una relación directa o se encuentra en el camino del seguimiento y el discipulado. Ya vimos unos devocionales atrás en los que hablábamos de que Jesús se acerca a Pedro en un momento especial de la vida de este hombre, y después de mostrarle su poder y autoridad sobre la naturaleza, le invita a seguirlo. Y la palabra de Dios dice que entonces Pedro y sus compañeros, los que estaban con él, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, ese seguimiento entonces se convierte en un aprender a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo y qué mejor manera de aprender a hacer la voluntad del Padre que viendo a Jesús obedecer a su Padre, recibiendo las instrucciones de Jesús acerca de qué espera el Padre de nosotros, de cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Y entonces, este seguimiento y esta disposición a hacer la voluntad de Dios es lo que entonces se convierte en un discipulado, o en el discipulado, que es el aprender cómo caminar con Dios, haciendo su voluntad, dispuestos en todo momento para obedecerle. Y aunque este versículo que voy a mencionar finalmente para cerrar esta meditación es de los versículos tal vez que nos ponen a dudar un poco acerca de esta decisión, si seguimos a Jesús, si nos disponemos a hacer su voluntad, o más bien retrasamos un poquito esta decisión. Lo voy a leer porque de todas maneras nosotros estamos frente a un llamado y a una decisión en estos tiempos en los que el Evangelio de alguna manera se ha corrompido en muchas cosas. Lo hemos tomado para nuestro beneplácito, hemos interpretado el Evangelio a nuestra manera y lo hemos aplicado en nuestra conveniencia. Pero Jesús en San Juan capítulo 21, 18 le dice a Pedro, después de haber hablado con él y preguntarle: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? En realidad, Pedro, ¿me amas? Recordemos que Pedro ha tenido una crisis de fe, se ha alejado de Jesús, ha pasado por un momento nuevamente de frustración y Jesús va y lo encuentra. Pero una vez que Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús le dice estas palabras bastante exigentes, así: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto se llama seguimiento, discipulado, disposición a hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga y nos dé la bendición de poder convertirnos en verdaderos seguidores y discípulos de Jesús.